Este estudio se basa en la verdad del bautismo del Señor Jesús. Y ahora el estudio que vamos a dar es sobre el bautismo del Señor Jesús, cuál es el significado y el propósito de Dios con el bautismo del Señor Jesús. Y vamos a leer aquí en Mateo 3:15 lo que es el bautismo del Señor Jesús, que fue hecho por Juan el Bautista, un hombre que Dios mandó y hizo exclusivamente para que su misión, su ministerio era bautizar al Señor Jesús. Y aquí en Mateo 3:15 nos dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, aquí nos habla de la importancia del bautismo del Señor Jesús, que aquí fue cuando los cielos fueron abiertos y vino del cielo el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que dice Mateo. A ver ahora qué nos dice Marcos 10:11. Marcos 10:11. Es Marcos 1:10. Y luego aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después nos dice el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el testimonio del Evangelio de Lucas? Lucas 3:21 nos dicen: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después, ¿qué nos dice el apóstol Juan? El apóstol Juan nos dice, del 1:31, y aquí el que habla es Juan el Bautista: y yo no le conocía, mas que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía sobre descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Han sacado muchas doctrinas sobre el testimonio de Dios del bautismo del Señor Jesús. Y el testimonio de Dios está en Primera de Juan,
Primera de Juan 5, versículo 6, desde el 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua, sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Aquí está hablando del Evangelio, del agua, del bautismo del Señor Jesús, sangre en la cruz, Espíritu, resurrección. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces aquí Dios dice que si no tienen el testimonio de la verdad, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio. Es cuando empiezan a sacar otras doctrinas así sobre el bautismo del Señor Jesús y cuál fue el propósito de Dios, para qué lo envió. Entonces empiezan a sacar así doctrinas de que le toman importancia más a las doctrinas que lo que Dios nos ha dado así como testimonio. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y la vida está en su Hijo. La importancia del bautismo del Señor Jesús es que cuando Él vino, vino por un bautismo, como dice aquí, por agua. Y vamos a relatar aquí cómo fue que Juan el Bautista lo bautizó. La imposición de manos en el Antiguo Testamento era para imponer las manos al animal y hacer un sacrificio. Y entonces en el Antiguo Testamento los sacerdotes le imponían las manos al animalito para pasarle los pecados del pueblo, ya sea los pecados diarios o pecados de cada año, y ofrecían un animalito. Ahora tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan el Bautista, él dio testimonio de él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la importancia del bautismo del Señor Jesús. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan aquí dice que pues no quería él bautizarlo, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahí le cambió el evangelio que traía Juan de arrepentimiento, se lo cambió por ahora tenemos que cumplir toda justicia. Y dice que entonces le dejó, o sea, le permitió. Y Jesús, después de que fue bautizado y subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí en Marcos 1 nos dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay que recordar que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca trabajan así separados. Siempre trabajan los tres en unión.
siempre los tres en uno, porque así lo dice. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y estos tres concuerdan. Entonces aquí dice: y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí dio testimonio el Espíritu Santo, como dice acá en la primera carta del apóstol Juan, que tres dan testimonio. Entonces ahí dio testimonio el Espíritu Santo. ¿Y quién era el Espíritu Santo? También era Dios mismo. Y ahí los dos juntamente, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí dieron los dos testimonio, el Espíritu Santo y el Padre, y esto fue lo que le agradó a Dios con el bautismo del Señor Jesús, que Juan el Bautista le pasó todos los pecados del mundo al Señor Jesús en su bautismo. Romanos 6 nos da referencia el apóstol Pablo de este evento del Señor Jesús, que cómo fue el sacrificio. En Romanos 6 nos dice aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más de él, porque en cuanto murió el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí Romanos 6 nos está diciendo que juntamente con él fuimos a un bautismo, y juntamente con él fuimos a una muerte de cruz, y juntamente con él fuimos a resurrección. Y Colosenses nos dice aquí en el capítulo 2, también el apóstol Pablo aquí, en el 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Después Gálatas nos dice aquí también, Gálatas nos da también este testimonio, 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el propósito del bautismo del Señor Jesús era que Dios tenía que bautizarlo Juan el Bautista para que pudiera pasarle los pecados de la humanidad. Así lo dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la importancia que nosotros ahí vamos. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma de los cielos. Descendió, y juntamente del cielo también descendió una voz que daban testimonio. El Espíritu Santo como el testigo, y el Padre también como testigo. Y ahí estaba el Hijo también dando testimonio, que estaba él recibiendo la ofrenda por su voluntad. Él estaba recibiendo, Dios le había preparado cuerpo para que él, por su voluntad, recibiera los pecados del mundo. Esa es la importancia del bautismo del Señor Jesús. No hay otra mayor verdad en esa. Y el Espíritu Santo sabemos que es Dios.
el Espíritu Santo también sabemos que es el Hijo también. Entonces ahí estuvieron los tres. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, el capítulo 5, versículo 8, nos dice que tres dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Y nos está hablando del bautismo del Señor Jesús. Dice, y estos tres son uno, y estos tres concuerdan. Entonces los tres no trabajan por separado, los tres trabajan en unidad. Y ahí vemos al Espíritu Santo que Él nos... Hermanos, el Señor